Bienvenidos amigos de Capital 21 a Código Ciudad de México. Vénganse, acompáñenme. Vamos a acomodarnos y vamos a conocer la información cultural de primera mano. Y bueno, comenzamos con la información. México es el primer país que produce maíz blanco en todo el mundo. Imagínense la importancia y la trascendencia de hablar del maíz. Por esta razón es que los quiero invitar a la segunda Feria del Maíz, que se presenta el sábado 21 y el domingo 22 de septiembre, de 10 a 17 horas en el Museo de los Ferrocarrileros. Habrá expoventa de productos, habrá participaciones de grupos escénicos, habrá presentación de documentales, todo lo referente al maíz. La entrada es completamente gratuita y más información pues visiten la página del Museo de los Ferrocarrileros. En pantalla pueden ver que es la entrada completamente gratuita. Y continuamos con más información. La importancia histórica de Tepito ha sido tan grande que ha sido remarcada por artistas, por intelectuales, en películas, en documentales. Y una vez más se muestra aquí en la Ciudad de México. La Galería José María Velasco presenta una gran exposición que se llama Tepito existe porque resiste. Y es una exposición fotográfica de Francisco Matarrosas que estará en exhibición hasta el día 3 de noviembre del 2019. Se presenta los martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 9 a 18 horas y los miércoles de 9 a 20 horas. Aquí vamos a poder ver personajes identitarios del barrio Bravo de Tepito. Así es que les recomendamos que asistan. La entrada es completamente gratuita. Y bueno, como último evento les tengo la tradicional Noche de Museos. Es un evento que encabeza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el cual muchos museos se unen para salir de sus horarios habituales y ofrecer al público danza, espectáculos de todo tipo. No se lo pueden perder. Les recomiendo que visiten las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que puedan tener toda la información: www.cultura.cdmx.gov.mx o el Facebook de Noche de Museos. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por venir a Código Ciudad de México. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Código Ciudad de MX. Y Alejandra y público, regresamos al estudio.